¿Qué idioma? Inglés. ¿Alguien más? ¿Habla más de un idioma? Aunque sea poquito, no importa. Mazahua, huasteco. ¿Qué más? Aunque sea poquito, no tiene que hablar mucho. Bueno, es sorprendente la diversidad de lenguas que hay en el mundo. En el mundo. Y y cómo es que los que no sabemos inglés, ¿verdad? ¿Cómo podemos comunicarnos con esas personas? Bueno, hoy en día ya hay traductores, ¿verdad? Y ya podemos poner el celular y ya nos va traduciendo lo que vamos diciendo. Ya la tecnología está avanzando también, pero bueno, siempre es complicado, es difícil ponerse de acuerdo con personas que tienen otro idioma, solamente a través de señas, ¿verdad? Pero aún así, ¿cómo poder ponerse de acuerdo? O cómo poder organizar, cómo poder trabajar. Por eso hoy en las universidades siempre es muy requerido manejar más de un idioma, y siempre el más común es el inglés. Y bueno, es un requisito para qué, pues precisamente para que cuando ya alguien llega al puesto de trabajo, a la empresa, puedan intercomunicarse, dialogar y llegar y hacer equipo de trabajo con personas inclusive de otros países, llámese Estados Unidos, China, Canadá, donde quiera, de donde quiera que vengan, la mayoría domina el inglés, y es la manera en que se pueda comunicar el ser humano a través del manejar los idiomas. Ahí está ese idioma, el más común, al menos el más requerido en el mundo. Entonces, es algo muy necesario, y lo saben los jóvenes. Que acá Luis levantó la mano, dice: yo domino idioma, el inglés, porque se lo pidieron en la universidad, ¿verdad? Ya desde la primaria, secundaria comienzan a enseñar ese idioma del inglés, pero ya en la universidad es algo ya muy, muy necesario. ¿Para qué? ¿Para qué? Precisamente porque hay mucha diversidad de idiomas y de lenguas en el mundo. Es difícil poder organizarse, es difícil poder llegar a hacer un acuerdo, llegar a alcanzar los objetivos que se requieren. ¿Por qué? Porque para que se pueda hacer esto es necesario el entendimiento a través de la lengua. Entonces, pues es importante que el ser humano se pueda comunicar. Y todo esto tuvo un origen. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando Dios vio que el ser humano, ¿verdad?, se corrompió, comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradaban, pues Dios trajo juicio sobre la tierra, sobre aquella primera humanidad que había. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Génesis
que Dios permitió que descendiera un diluvio sobre la faz de la tierra, y solamente Noé y su familia fueron salvas en aquel tiempo, porque toda la humanidad se había rebelado contra su creador, contra su Dios. Y aunque Dios preparó, aunque Dios mandó a su mensajero, la humanidad, para que lo escucharan y no pereciera la humanidad de aquel entonces, pero la humanidad, o sea, el hombre siempre pues desobedece, ¿verdad? Siempre quiso hacer a su manera las cosas. Entonces, pues Dios permitió ese diluvio, y a raíz de ese diluvio, después de que sucede ese diluvio, Lot, ¿verdad? Son los que se salvan, y de la familia de Lot comienza otra vez otra generación. Y ya después de esa descendencia de Noé, perdón, la descendencia de Noé, después de su descendencia, y que una vez más la tierra comenzó a poblarse, ahí es donde ya la humanidad, o el ser humano, el hombre, sabe que Dios es tan poderoso y en cualquier momento puede desaparecer a la humanidad. En instantes Dios lo puede hacer. Entonces dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, en aquel tiempo, la humanidad tenía una sola lengua, un solo idioma. Y nos narra la palabra que cuando los hombres de aquel entonces dijeron: vamos a edificar una ciudad muy grande, una torre muy alta, que llegue hasta los cielos, por si Dios algún día quiera destruirnos con diluvio otra vez. Ya habían vivido esa experiencia, ya sabían lo que había pasado con sus antecesores. Entonces ahora el hombre dijo: ahora nos vamos a adelantar y vamos a hacer una torre, una ciudad enorme, grande y alto. ¿Para qué? Para que cuando Dios una vez más envíe el diluvio sobre la tierra, pues no perezcamos como la primera vez. Ese era el acuerdo, eso es lo que ellos se propusieron hacer. Y dice la palabra de Dios, esto está en Génesis capítulo 11, dice la palabra de Dios que el trabajo de ellos comenzó a llamar la atención de Dios. Mira, que para que Dios descendiera y viera lo que estaban haciendo, no eran unos cuantos ladrillos que habían pegado, ¿verdad? No eran unos cuantos edificios que estaban haciendo. Realmente lo que estaban haciendo, lo que el ser humano estaba haciendo, era algo sorprendente. O sea, estaban haciendo una gran ciudad que iba hacia arriba. No sé cuál sea el edificio más alto del mundo hoy en día. No sé cuál sea, pero nada que ver con el edificio más alto del mundo. Estamos hablando de que Dios descendió porque Dios le llamó la atención lo que el ser humano estaba haciendo. Dice entonces que cuando Dios desciende para ver lo que el hombre estaba haciendo, en el capítulo 11, en el verso 5 dice: y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Dios, fíjense, y dijo Dios: he aquí el pueblo es uno,
y todos ellos tienen un solo lenguaje. Diga conmigo, un solo lenguaje. ¿Cuál les decía al principio, para que nosotros, para que hoy el mundo, el globalismo en el mundo funcione, tiene que haber una sola lengua, un solo idioma. Y es por eso la idea de adoctrinar a los jóvenes que están en la universidad a través del inglés, para que puedan superarse, para que puedan ellos desenvolverse con personajes de otros idiomas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la primera etapa de los seres humanos? ¿O qué es lo que Dios veía? Que el hombre estaba dispuesto a hacer lo que iba a hacer, y se había decidido a hacer aquello. Entonces Dios dijo, ellos tienen una misma lengua, un mismo idioma, y se entienden entre ellos mismos. Entonces Dios dijo: he aquí, el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces les decía, esta generación de hombres en la tierra habían vivido la experiencia de que sus antecesores habían sido destruidos por medio del diluvio. Entonces ellos dijeron: vamos a hacer una ciudad muy alta, una ciudad en forma de torre muy alta, para que cuando vuelva Dios a enviar diluvio sobre la tierra, nosotros podamos salvarnos. Pero ¿cuál era la sorpresa para ellos? Que Dios es todopoderoso y bastaba solamente con confundir sus lenguas, su idioma, confundirlos. Eso sería todo para que el hombre ya no hiciera nada más. Hoy en día el hombre tiene más o menos ese pensamiento. Todos sabemos que algún día esta tierra Dios la va a destruir. Seas cristiano o no seas cristiano, seas creyente, o no seas creyente, todos sabemos que este planeta algún día va a llegar a su punto final. Los que estudian la ciencia, el ciclo de la tierra, ellos saben que el mundo tiene ciclos, y que ellos saben que quizás el ciclo de la tierra que estamos viviendo en el tiempo presente, nosotros hoy en día, está a punto por concluir. ¿Por qué? Porque así es. Pero no porque la tierra tiene un ciclo, sino porque Dios ha destinado un fin para la humanidad y un nuevo comienzo, como Dios lo ha venido haciendo. Y un nuevo comienzo donde Dios va a depurar todo lo malo del corazón del ser humano, y Dios va a hacer nuevas criaturas. Amén. Pero eso lo sabe creyente o no creyente, sabe que la tierra tiene un ciclo y tiene un fin. Entonces el hombre hoy en día también se está preparando más o menos algo así como estos personajes de la Torre de Babel. Ellos saben que algún día esto se va a terminar. Hay quienes ya están viendo la posibilidad de comprar terrenos en la luna. No sé si usted ya está haciendo sus ahorros para comprar alguno por allá. ¿Por qué? Por si un día Dios destruye esta tierra, pues nos vamos a la luna, ¿verdad? Muchos ya están pensando en eso. Otros están pensando hacer buques debajo de la tierra para que cuando esto se termine, ellos puedan
sean los únicos que puedan salvarse. Bueno, todo esto, al final el hombre siempre ha querido por sus propias fuerzas, ¿verdad? Por sus propios medios, querer salvarse. Y ese era el pensamiento de esta generación. Cuando ellos dijeron, hagamos una ciudad grande en forma de edificio muy alto que llegue hasta el cielo. Ellos estaban preparándose para el próximo posible diluvio que vendría sobre la tierra. Amén. Y bueno, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, descendamos y confundamos su lengua. Y con eso. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Dice en el verso 7, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar. Es decir, no se entendieron. A uno les dio el idioma mandarín. ¿Alguien entiende el mandarín? Ya escuchamos hablar a un chinito y no sé qué dice, ¿verdad? No vamos tan lejos. Las lenguas que hoy se hablan o se hablaba anteriormente en los pueblos, ¿no? Nosotros venimos de un pueblo donde se hablaba el mazahua. Y bueno, platicaba yo hace unos días con un hermano que me preguntaba que si nosotros conocemos algún dialecto de nuestras raíces, y le decía yo que sí conozco, sé palabras, unas palabras de nuestro dialecto, pero no lo hablo con fluidez. Porque mi abuelo, siempre quitó, nos forzó o nos obligó, al menos en mi caso, a que no lo hablara, a que no hablara frente a las personas mi dialecto, porque para él en aquel tiempo era que nosotros sufriéramos esta clase de humillación, de insultos por nuestro dialecto, por lo que hablamos. Entonces mi abuelo, recuerdo yo que siempre que yo quería hablar el mazahua, siempre me decía, no hable así, hable bien, hable español. Pero me decía este hermano con el que platicaba, porque él es un doctor, es un estudio, sus estudios he llegado a conocer mucho, y me decía, pero no sabes lo bonito que es recuperar hoy las lenguas. Digo, sí, ya después lo entendí, que es muy enriquecedor las lenguas, los dialectos, ¿verdad? Volver a escucharlos, porque sabe, uno puede entender las maravillas de Dios. Cómo Dios puede darle un dialecto, puede darle un idioma a una persona y otros a otra persona. Eso, ¿sabe quién lo hace? Solamente Dios. Dios fue el que lo hizo, y todo tuvo un comienzo acá. Cuando el hombre, ¿verdad?, quiso hacer algo por sí mismo, dijo, bueno, a le vamos a dar el dialecto del otomí, y el otro el mazahua. Y así, ¿qué sucedía? Que aunque la humanidad estaba en el mismo pueblo, en la misma nación como México, pero unos estaban allá en la Sierra Potosina con otomí, y otros estaban por el Estado de México con mazahua, y pues no se entendían. Y es ahí donde el hombre no podía hacer más de lo que sus fuerzas. Hoy hemos evolucionado, como les decía. Hoy
vamos mucho más acelerados porque les decía, es necesario estudiar idiomas para poder ser parte de este mundo globalista. Es importante para los jóvenes hacerlo, si no ya no encajan, ¿verdad? Entonces, pero ese es el propósito de Dios, fue eso, ponerles a cada uno su lengua. A ver, este grupito que está aquí tiene su lengua. Este que está acá tiene su lengua. Este que está acá tiene. ¿Qué sucedió? A través de los años, el hombre se ha esforzado por entenderse a uno mismo. Hoy en día, por la unidad que hay, ¿verdad? Por el esfuerzo que ha habido por entenderse, hoy en día el hombre pues ha llegado a pisar la luna, cosa que antes no se veía. Entonces el hombre puede lograr hacer muchas cosas cuando se pone de acuerdo y tienen un mismo idioma. Pero fíjense que Dios todo esto lo hizo Él con un propósito, o lo hace Dios con un propósito. En esta ocasión Dios quiso, o su propósito fue confundir las lenguas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo que para Dios no era agradable y que para Dios no era bueno. Amén. Y a Dios no le podemos decir que no, ¿verdad? A Dios no podemos decirle nada. Pero sucedió algo mucho tiempo después. Todos nosotros recordaremos lo que sucedió en el día de Pentecostés. ¿Cuántos recuerdan ese momento? O lo hemos leído. No es que lo recordemos porque estuvimos ahí. No, lo recordamos porque lo hemos leído, ¿verdad? En el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Pentecostés en hebreo es Shavuot, ¿verdad? La fiesta de las cosechas. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Dice que estaban todos unánimes, reunidos en un mismo lugar. En un mismo lugar. Y cuando Pedro estaba hablando el mensaje, de repente viene un viento recio sobre el lugar donde estaban, y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y que además se les repartieron lenguas a cada uno de ellos, de tal manera que los discípulos los discípulos que estaban ahí reunidos hablaban idiomas que antes ellos no conocían, que nunca lo practicaron, pero ellos estaban hablando de esos idiomas de otras naciones, de tal manera que de los que venían de otras naciones los escuchaban hablar en su propio idioma y entendían lo que ellos hablaban. Qué grande es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. Nosotros tenemos que cursar 3 años de inglés para poder aprender inglés, y Dios lo hizo en un momento, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la unción de Dios para hablar inglés? No, aquí no quieren nada. ¿Cuántos quieren la unción de Dios para hablar inglés? Fíjense entonces que para Dios no hay nada. Así como confundió sus lenguas, así Dios puede hacer o puede revertir las cosas. Eso es lo que quería llevarlos. Dios confunde sus lenguas para que no se entiendan, pero en el día de Pentecostés Dios provoca un movimiento sobrenatural para que una vez más se puedan entender entre ellos mismos. ¿Sí?
porque había gente de otras naciones que tenían otros idiomas y no entendían lo que hablaban. Es muy probable que el pueblo, los discípulos hablaban el hebreo, ¿verdad? Y cuando vienen estos visitantes de otras naciones, ellos pudieron ver la maravilla de Dios, porque el mismo Dios que confundió las lenguas de los que estaban allí es el mismo Dios que ahora revierte las cosas y puede hacerlo para la gloria de Dios. Lo puede hacer ahora para que todas las naciones de la tierra puedan entender el mensaje de Dios bien claro. Gloria al Señor. Pero Dios es el que lo hace. Amén. Y ese es el poder de Dios. Ahora, Dios hace estas cosas, o Dios ahí en el día de Pentecostés, ¿verdad? Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Amén, donde comienza, donde Dios manifiesta esto sobrenatural. Ahora, esto que sucede ahí, Dios lo hace para que traiga luz a las naciones, para que las naciones de la tierra puedan ver que está comenzando un reino sobrenatural sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Amén. Y está comenzando en Jerusalén, en la tierra de Dios, en la tierra donde Dios le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Y está entonces Dios, lo que Dios hizo un día allá atrás, muchos años atrás, para confundir las lenguas de la humanidad, para que no puedan entenderse entre ellos mismos. Amén. Es el mismo Dios que ahora viene a unir las lenguas con un solo propósito. Amén. Con un solo propósito: devolver nuestros corazones a Dios. Devolver nuestros corazones a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje del apóstol Pedro. Ese es el mensaje que el Pedro habla ahí, y Dios respalda ese mensaje para hacer volver los corazones de la humanidad una vez a Dios. Ahora les digo ya a ustedes, si este pueblo allá en Babel, ¿verdad? Si este pueblo pudo ponerse de acuerdo para edificar una ciudad en forma de torre y llegar a lo más alto, porque hablaban un solo idioma. Escuche, un solo idioma entre ellos. Y además dice que eran como un solo pueblo. Había unidad entre ellos. Todos estaban de acuerdo y tenían que trabajar duro para hacer lo que se habían propuesto hacer. Si ese pueblo llamó la atención de Dios, ¿verdad? Dios se inclinó a la tierra y dijo: ah, caray, estos están dispuestos de hacer algo. De tal manera que Dios tuvo que descender para confundir sus lenguas. Y es el mismo Dios que una vez más en el día de Pentecostés, amén, volvió a manifestarse para unir las lenguas. Ese mismo Dios es el mismo Dios que nosotros servimos. Les digo que allá en el Pentecostés, Dios lo hizo para manifestar su poder, para que el mundo sepa que todos los que venían del oriente, del occidente, del poniente, de todas las naciones de la tierra, entendieran que hay un solo Dios, comprendieran que hay un solo Dios, y es el Dios de Israel. El Dios de Israel. Y ahí había gente de todas las naciones de la tierra. Si estos de Babel llamaron la atención de Dios, ahora en este tiempo nosotros
estamos bajo la cobertura del Dios del día del Pentecostés, que puede unirnos en una misma lengua, en un solo idioma, para hacer el propósito que Dios quiere que hagamos. Amén. Para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aleluya. Y dice, basta que el hombre hable un solo idioma. Amén. Basta que el hombre se entiendan entre ellos mismos, y lo que se van a proponer a hacer, lo van a hacer. Aleluya. Y es el Dios que nosotros servimos ahora. Solamente que tenemos que hablar un mismo idioma. Amén. Tenemos que ponernos de acuerdo, y Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Amén. Solamente es decir, estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere hacer, tener todos un mismo idioma, un mismo lenguaje, un mismo sentir, unidad entre nosotros, y Dios lo va a hacer con nosotros. Amén. Si allá en Jerusalén, donde estaban reunidos, había gentes de otros países, de otras naciones, y no entendían, Dios hizo el milagro para que ellos entendieran el mensaje. Amén. Volvió una vez más a abrir los oídos a un solo idioma para que entendieran el mensaje. Ahora, ese es lo que Dios sabe, que si nosotros hablamos un mismo idioma, podemos lograr lo que nosotros queramos hacer. Amén. Para la gloria. Ahora, con el fin de todo esto, Dios confundió las lenguas de ellos. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo para mal allá en Babel. Por eso es que Dios confundió las lenguas de ellos. Pero cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan, amén, y todos tenemos un mismo idioma, una misma lengua, un mismo sentir, una unidad entre nosotros, ¿ustedes creen que Dios no nos va a respaldar? ¿Ustedes creen que Dios no nos va a respaldar? Claro, porque es el mismo Dios que confundió, y es el mismo Dios que acá mucho tiempo atrás, cuando comienza el avivamiento del reino de Dios sobre la tierra, comenzando desde Cristo Jesús, enseguida con los apóstoles, y es el mismo Dios que dijo: un día yo confundí sus lenguas, pero ha llegado el día que ellos vuelvan a hablar un solo idioma, que puedan entenderse entre ellos mismos. Aleluya. Ese Dios es el que nosotros servimos ahora. Y es el Dios que, si nos proponemos hacer algo para su gloria, si nos proponemos hacer algo para su honra, es el Dios que nos va a respaldar en todo lo que nosotros hagamos. Vemos la historia del pueblo de Dios, o de la iglesia, en el libro de los Hechos, porque todos, aleluya, comenzaron ellos a esparcirse por todas las naciones, porque además Jesús les dijo: y se predicará este evangelio en Jerusalén, en Judea, y ¿hasta dónde? ¿Y hasta dónde? Y se predicará este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego hasta el último rincón de la tierra. Pero ¿cómo se iba a predicar ese mensaje si cada uno tenía diferente idioma, si cada uno tenía diferente lengua? Porque para Dios no hay nada imposible. Ese Dios que comenzó ahí en Pentecostés, el que abrió los oídos, los que no entendían en qué idioma estaba hablando Pedro, pudieron entender el idioma. A lo mejor había un chinito ahí en Jerusalén ahí, y no entendía el hebreo, pero cuando Dios le abrió su oído,
y pudo entender claramente a Pedro. Es un decir. No sé quiénes estaban ahí, pero es un decir. Y ese fue el mensaje. Y se predicará este evangelio en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo. Amén. Pero para eso Dios tuvo que unir otra vez más las lenguas. Tuvo que abrir los oídos de aquellos que hablaban otros idiomas para entender el habla de su compañero. Amén. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible para Dios. Dios lo hace todo tan perfecto. Y si para Él solo bastó con confundir la lengua de los que estaban allí en Betel, queriendo edificar una ciudad, para Él también, allá en Pentecostés, solo bastó hacer que todos volvieran a entender el mismo idioma que ellos hablaban. Entonces el Dios que sabe que si hablamos un mismo idioma, podemos hacer grandes cosas. Que si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer grandes cosas. Que si tenemos un mismo sentir, podemos hacer grandes cosas. Y si el propósito es para glorificar a Dios, Dios nos va a respaldar. Dios va a estar con nosotros como lo estuvo con el pueblo de Israel, con la iglesia allí en Jerusalén. Ellos tuvieron que salir a otras naciones, pero Dios les respaldaba. Dios les respaldaba, y si no le entendían, Dios abría los oídos para que le entendiesen. Amén. Y la iglesia comenzó a crecer en gran número. Comenzó a expandirse sobre todas las naciones, que el enemigo tuvo que perseguir a la iglesia, tratar de destruir a la iglesia, pero no pudo hacerlo. Hasta el día de hoy no ha podido hacerlo. Porque cuando la iglesia se decide a levantarse y a servir al Señor, no hay nada que lo detenga, y no hay nadie que lo detenga, gloria a Dios. Porque el respaldo de Dios siempre va a ir con nosotros, siempre va a ir hacia adelante, aleluya. Hablemos una misma lengua. Hablemos un mismo idioma. Y procuremos buscar la unidad entre nosotros y así alcanzar el favor de Dios. Aleluya. Amén. Que Dios voltee a mirarnos y que Dios diga: mira, se están poniendo de acuerdo. Amén. Mira, se están poniendo de acuerdo para hacer algo. Que Dios, que llamemos la atención de Dios de una manera positiva, no como le hicieron los de Babel, ¿verdad? Sino llamar la atención de Dios de una manera positiva, que Dios nos respalde en lo que nosotros hacemos. Aleluya. Entonces les decía, todo comienza con el entendimiento entre nosotros. Si nos entendemos, podemos hacer muchas cosas. Mi abuelo que me decía: no hable así, no hable más agua, hable bien, hable español, me decía mi abuelo. Ese abuelo me deja una frase que me decía: hablando se entiende la gente. Esa era su frase. Me decía: hablando, hijo, se entiende la gente. Porque sabe, el ser humano siempre está acostumbrado a arreglar las cosas de otra manera. Entonces cuando de pronto yo me encontraba con mi abuelo en ciertas circunstancias donde había pleito, había discusión, y mi abuelo siempre decía: hijo, hablando se entiende la gente. No hace falta discutir, no hace falta pelearse. Amén. Y eso es una frase que nos debe de quedar a nosotros. Si nosotros dialogamos, nos entendemos. Y si nos entendemos, hacemos cosas grandes para Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
hablemos un mismo idioma, tengamos un mismo sentir, seamos un solo pueblo. Eso es lo que hizo la gente de Babel. Claro, con otro propósito ellos. Y comenzaron a llamar la atención de Dios. Hablemos un mismo idioma, tengamos un mismo sentir, seamos un solo pueblo. Y Dios nos va a respaldar en lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos decimos amén? Pongámonos de pie y démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Voy a pedirles que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Aleluya. Yo sé que les dije que le pidieran a Dios que hablaran más de un idioma, y si quisieran hablar inglés, le pidieran a Dios que hablen inglés, pero hoy no ore porque usted hable inglés. Eso hágalo después. Después le pide a Dios. Hoy vamos a orar para que Dios nos ayude a entender el idioma que hablamos. Y que Dios nos ayude a entendernos entre nosotros mismos. Porque sabe, muchas veces ni hablando el mismo idioma nos entendemos. Y eso es muy triste. Y a veces la iglesia no avanza, no crece, porque no nos entendemos entre nosotros mismos. Entonces vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdanos a entendernos entre nosotros mismos. Enséñanos a hablar un solo lenguaje. Enséñanos a unirnos como iglesia, a tener un mismo sentir. Enséñanos y ayúdanos. Que tu favor esté con nosotros. Esté con nosotros. Que tu favor esté. Que podamos llamar la atención tuya y voltees a mirarnos, porque no estamos entendiendo, porque nos estamos poniendo de acuerdo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, oh Señor, en esta noche, Padre, te pido, Padre, que tengas misericordia de nosotros. Que tengas misericordia de nosotros, Señor. Y que nos ayudes a entendernos entre nosotros.